Vamos a aplicar estos conceptos ya a través de un modelo estadístico factorial A por B que trabaja con una estructura de parcelas, un diseño completamente aleatorio. ¿Cómo modelamos cualquiera de las unidades experimentales donde vamos a tener respuestas? En este caso, la variable de respuesta la indicamos con la letra Y. Y esta sería la respuesta debida a la unidad experimental donde se hizo la yésima repetición, se le aplicó el jésimo nivel del factor A y el elésimo nivel del factor B. Esa respuesta de cualquiera de las unidades experimentales va a ser igual o se puede modelar de forma lineal de la siguiente forma. Primero la medida general μ, que es una medida poblacional donde se le suma un efecto debido al jésimo nivel del factor A. Esto, recuerden que esto sería lo que hemos llamado efecto principal de A. O sea, este es el efecto que se produce en la unidad experimental debido a que se le aplicó el jésimo nivel del factor A, que es efecto principal, más el efecto que se produce al aplicar el elésimo nivel del factor B. Por lo tanto, beta sub L indica este efecto principal debido al elésimo nivel del factor B, más el efecto de interacción entre el jésimo nivel del factor A combinado con el elésimo nivel del factor B. Este producto que tenemos acá de alfa por beta sería el efecto dado por la interacción, más el error experimental que se ha dado en la yésima repetición donde se aplicó el jésimo nivel del factor A y el elésimo nivel del factor B. Acá el subíndice I varía desde 1 hasta R, que R indicaría el número de repeticiones que tiene nuestro diseño. J varía desde 1 hasta A, siendo A el número máximo de niveles que se aplica en el factor A. Y L varía desde 1 hasta B, siendo B el número máximo de niveles que se aplica el factor B. Acá lo que estamos interesados luego en armar pruebas de hipótesis para el efecto principal de A, o sea para alfa sub J, el efecto principal de B, que sería el beta sub L, y el efecto de interacción alfa beta de JL, que son los que vamos después a armar. Lo que vamos a postular como hipótesis nula es que estos efectos son nulos. Si son nulos los tres efectos, el modelo directamente va a quedar igual a μ más el error experimental. Si el efecto de interacción es nulo, queda un modelo aditivo del efecto principal de A más el efecto principal de B más el error experimental. Esas son las pruebas de hipótesis que queremos generar para ir probando que si cuál es el modelo que mejor describe los resultados que vayamos a obtener en la práctica o en el experimento que estamos realizando. Una vez modelado el factorial bajo esta estructura de parcelas completamente al azar, se debe armar el llamado dispositivo experimental. Veámoslo a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos un factorial 2 por 3. Recuerden que en este caso sería que el factor A tiene dos niveles, A sub 1 y A sub 2, y el factor B tiene tres niveles, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Por lo tanto, el A, que sería la cantidad total de niveles que tiene el factor A, es igual a 2, y B, que sería cantidad total de niveles que tiene el factor B, en este caso es 3. ¿Cuántos tratamientos combinados vamos a tener? Y 2 por 3 tendríamos 6 tratamientos combinados para investigar o estudiar este caso. Lo vamos a hacer con este ejemplo con 4 repeticiones, o sea que R vale 4. ¿Cuántas unidades total de unidades experimentales yo tendría que disponer en el campo, en el laboratorio donde vaya a hacer esta investigación para poder luego hacer sus
dispositivo correspondiente. Y voy a necesitar, si tengo 6 tratamientos y tengo 4 repeticiones por cada tratamiento combinado, voy a necesitar un total de 24 unidades experimentales. Eso lo tengo que tener en cuenta porque al momento de diseñar y armar el experimento voy a tener que disponer de 24 unidades experimentales. Por lo tanto, puedo armar lo que se llama una matriz de diseño de cómo van a ser los tratamientos combinados. Por lo tanto, esta tabla de doble entrada puedo poner en las filas los distintos niveles del factor A, o sea, A1 y A2. Y en las columnas coloco los distintos niveles del factor B, o sea, B1, B2 y B3. En las intersecciones se van a ir armando los tratamientos combinados. Una anotación puede ser colocar A para la primera intersección, o sea, cuando se aplica el nivel 1 del factor A y se aplica el primer nivel del factor B, tendré el tratamiento combinado A1, B1, que sería uno de los posibles tratamientos combinados a asignar en las unidades experimentales. Y así voy cruzando lo distinto y tendré los 6 tratamientos combinados que voy a tener que después distribuir en las unidades experimentales, y cada uno de estos tratamientos combinados va a estar repetido 4 veces. Entonces, ¿cómo armo el llamado dispositivo experimental? Que bajo una estructura de parcelas completamente al azar voy a tener que armarlo. Por lo tanto, tengo que tener las 24 unidades experimentales que, por ejemplo, si son a campo, son las 24 parcelas que yo tendré que tener en un sitio experimental determinado. También teniendo en cuenta, cuando vimos los principios experimentales, que si voy a armar borduras o si voy a armar separaciones entre las unidades experimentales para que no haya efecto de vecinismo o efectos de deriva, de acuerdo a los tratamientos que yo combinados que voy a realizar. Todas esas cosas tendré que tener en cuenta cuando armo los dispositivos experimentales y sobre todo cómo dispongo o armo las unidades experimentales. Como estamos bajo parcelas completamente al azar, yo tendré que aplicar los 3 principios de un buen experimento. Ustedes se acuerdan que es la repetición, control local y aleatorización. En este caso, como no tengo restricciones, ya que sería un sitio homogéneo, por lo tanto todas las unidades experimentales serían semejantes entre sí, no hay ninguna causa de variabilidad o gradiente que controlar. Por lo tanto, todas las unidades experimentales son factibles de que yo le aplique algunos de los tratamientos combinados. Lo que sí tengo que asegurarme la aleatoriedad. Por lo tanto, yo voy a ir sorteando en cada una de las unidades experimentales qué tratamiento combinado le va a ir correspondiente, teniendo en cuenta que también por cada tratamiento tengo 4 repeticiones. Hecho esto, es lo que muestra la diapositiva, donde tenemos que a la primera unidad experimental, la parte superior izquierda, tendríamos que a esa unidad experimental le vamos a aplicar el primer nivel de A y el segundo nivel de B. A la que sigue le aplicamos el primer nivel de A y el primer nivel de B. Y así se van sorteando en cada una de las unidades experimentales qué tratamiento y qué repetición del mismo le va a ir correspondiente, de manera de nosotros no influir qué tratamiento va a ir en una determinada unidad experimental. No tiene que haber influencia del investigador en la distribución de los tratamientos o sorteo de los tratamientos en cada una de las unidades experimentales. Por lo tanto, tenemos repeticiones, tenemos aleatoriedad y acá no tenemos restricciones en el control local, por lo tanto es completamente aleatorio. Por lo tanto, nos queda armado el dispositivo experimental donde luego se genera el experimento y ya sabemos qué tratamientos combinados le va a corresponder a cada una de las unidades experimentales. Esto es muy importante saberlo y lograr esta capacidad, porque eso lo hace las personas que organizan la investigación correspondiente. Así como hicimos en monofactoriales, que una vez planteado el modelo buscamos de qué forma
podíamos elaborar una prueba de hipótesis para las que se van formulando posteriormente, teníamos que plantear una serie de supuestos para luego poder realizar el análisis de la varianza. Bueno, los supuestos factoriales siguen siendo los tres primeros los principales, por supuesto, y son los mismos que hemos visto en parcialmente completamente al azar. Lo que acá sí, por ejemplo, el error experimental está afectado o trabaja con tres subíndices, con el subíndice I, J, L, donde el primero es la iésima repetición, la J es el jésimo nivel de A y la L la elésimo nivel de B. Ese es el error experimental. Acá tenemos tres subíndices. Cuando trabajamos con monofactoriales teníamos dos subíndices y cuando trabajamos con regresión teníamos un solo subíndice. Es importante porque de acuerdo a la modelación son los errores experimentales y los subíndices que corresponden. Por supuesto nosotros suponíamos que estos epsilon sub i jl tienen distribución normal con media cero y varianza de epsilon. Acá por supuesto sigue siendo igual, o sea que tiene distribución normal y la otra condición que poníamos que las K distribuciones que tenemos, en este caso K sería la cantidad de tratamientos combinados que se van logrando, todas las varianzas de esos tratamientos combinados son todas iguales y todas son iguales a sigma cuadrado, o sea, homocedasticidad. Y la otra, el supuesto o restricción de independencia, que para ello decíamos que la covarianza de dos cualquiera de los errores tomados donde un error E sub i jl es distinto del error I', J' y L', la covarianza de todos ellos es igual a cero. Esto bajo el concepto también de normalidad que tiene los errores, nos estaría diciendo que se cumple esto para todos los IJL distintos de los I', J' y L', hay independencia entre los errores. O sea, en otras palabras, que una observación en una observación o medición de una de las unidades experimentales no afecta la medición observación de otra unidad experimental, sea contigua o lejana en el mismo dispositivo. Esto asegura la independencia y nosotros para asegurar el concepto de independencia sobre todo teníamos y afirmábamos la aleatoriedad en el dispositivo experimental. Luego, ¿se acuerdan que veíamos la esperanza de las respuestas? En el caso monofactorial, eso era la esperanza de cualquier y sub i j, en el caso monofactorial, era igual a la media general más un efecto tau sub j, que era el efecto de tratamiento. Acá, en los modelos factoriales, el tau sub j se descompone en el efecto debido al factor, al nivel jésimo del factor A, sumado al efecto del elésimo nivel del factor B, más el efecto de interacción entre el jésimo nivel de A y el elésimo nivel de B. O sea que los tres sumandos que se le agregan a la media general es una descomposición que teníamos nosotros en el caso monofactorial de tau sub j. Y fíjense que toda esta suma son iguales a los mi de JL, o sea, tenemos la media de todas aquellas unidades experimentales o parcelas a la cual se le aplicó los jésimo nivel de A y el elésimo nivel de beta. Por lo tanto, estos que son parámetros, necesitamos estimadores de estos parámetros y son los que vamos a obtener una vez que hacemos el experimento. La otra condición, por supuesto, que las varianzas son homogéneas. Por ejemplo, el y sub i jl, que sería la respuesta, tiene distribución normal, lo mismo que habíamos puesto en el caso monofactorial, pero las medias están dadas por los mi de jl, que es la esperanza, lo que vimos en la parte anterior, donde el mi jl es igual a toda esa suma de los efectos principales más efecto de interacción.
Y por supuesto, bajo el concepto de homoselasticidad, todas las varianzas son iguales a sigma cuadrado. Por lo tanto, tenemos que las respuestas tienen distribución normal con esas medias y con esa varianza. Otra restricción que tenemos para el caso de factores de efectos fijos, como el que vamos nosotros viendo, se definen todos los efectos que logramos, solamente decimos que son desviaciones de una media general. O sea, cualquier efecto. Recuérdense que un efecto, en el caso de tratamientos, era la media del grupo menos la media general. Ese era el desvío, que en realidad es el efecto que se produce la media de un cierto j-ésimo grupo con respecto a la media general. Acá tendríamos un efecto debido al factor A, un efecto debido al factor B y el efecto de interacción. Y lo que vamos a poner una restricción, esto es para luego poder hacer las estimaciones correspondientes, que la suma de todos los j-ésimos niveles del factor A son iguales a 0. O sea, partimos de esta restricción es por un problema de cómo calcular las estimaciones correspondientes de los parámetros que queremos estimar. Entonces, bajo esta restricción, que suponemos que los efectos alfa sub j son sumados todos son iguales a 0 porque son desvíos de una media general. Lo otro, para el caso de B también, que la suma de los beta sub L es igual a 0, o sea que son también desvíos de una media general. Y también para la interacción, también ponemos que es igual a 0. Estos son los supuestos en el cual está trabajando el modelo que nosotros hemos planteado en la diapositiva anterior para poder generar pruebas de hipótesis. Luego el siguiente paso que hacíamos, por supuesto, era hacer un análisis exploratorio, como nos había propuesto Tukey. Primero, ver una estadística descriptiva, pero en este caso para cada uno de los tratamientos combinados, por ejemplo, valores de media, valores de desviaciones estándar, valores mínimo, máximo, eso lo programa uno y lo va tomando, pero de esa forma chequear o ver cómo es el comportamiento de las distintas medias para los distintos tratamientos. También podemos realizar gráficas, diagramas de caja o puntigrama, como sea preferente del investigador, o gráficos en el caso de factoriales que vamos a ver que son interesantes también para ver el comportamiento de las respuestas. Bueno, ¿cuáles son las pruebas de hipótesis que vamos a generar en este caso de este factorial A por B en un diseño completamente aleatorio? Una primera hipótesis justamente para el efecto principal de A. La hipótesis científica tiene que ver con el problema que se define, y las hipótesis estadísticas estarían referidas a que la hipótesis nula, el alfa sub j, que es el efecto debido al j-ésimo nivel de A, es igual a 0 para todo j desde 1 hasta A. O sea, se tiene que cumplir que para todos los j niveles del factor A, el efecto principal va a ser igual a 0. La alternativa con que algún alfa sub j sea distinto de 0, ya estaríamos rechazando hipótesis nula. En el caso del efecto principal de B es exactamente igual que la hipótesis nula, que beta sub L es igual a 0 para todo L que varía desde 1 hasta B, y la alternativa con que uno de esos efectos sea distinto de 0, estaríamos rechazando hipótesis nula. En el caso de la interacción, exactamente igual. Para la interacción entre el j-ésimo nivel de A y el ésimo nivel de B, va a ser igual a 0 para todo JL, donde J varía desde 1 hasta A y L varía desde 1 hasta B. La alternativa con que alguna de esas sea distinto de 0, se va a rechazar hipótesis nula. El siguiente paso en la prueba de hipótesis es seleccionar el nivel de significancia, que eso lo elige el investigador. El siguiente paso sería elegir para estas hipótesis estadísticas planteadas
cuáles serían los estadígrafos de prueba. Para el caso del efecto principal de A, el estadígrafo de prueba que se va a dar es el de F, que va a ser el cociente entre los cuadrados medios dado para A, partido dividido por el cuadrado medio del error. Eso se saca la tabla de análisis y la varianza, y la forma de buscar el F crítico va a ser por los grados de libertad del numerador, que en este caso sería los grados de libertad para el factor A, y el denominador por los grados de libertad del error experimental. Igualmente para el factor B, el F va a ser el cociente entre el cuadrado medio debido a B, al factor B, dividido el cuadrado medio del error. Y el F crítico va a ser los grados de libertad del numerador, que son los grados de libertad para B, y los grados de libertad del error experimental. En el caso de la interacción es exactamente el mismo criterio, cuadrado medio de la interacción A por B dividido el cuadrado medio del error, y eso para buscarlo el F sería los grados de libertad del numerador y denominador, y el grado de libertad de la interacción A por B y los grados de libertad del error. O sea que acá tenemos que en este modelo que hemos planteado generar estos tres F muestrales, buscar estos tres valores críticos y luego establecer las reglas de decisión. O sea, si los F muestrales, cualquiera sea la prueba de hipótesis que hemos generado en estas alternativas, es mayor que la F crítico, se va a rechazar hipótesis nula. Si es menor o igual, no se rechaza hipótesis nula. Lo mismo si usamos un software y tenemos los valores de P. Si el valor de P es menor que el alfa, se rechaza, y si es mayor o igual que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. El siguiente paso, por supuesto, una vez que se toman los datos, o sea, se realizó el diseño experimental, se obtuvieron los datos, es ver cómo calculamos los estadígrafos de prueba. Para eso se genera una tabla de varianza donde vamos a buscar todos los resultados. Según el modelo que nosotros hemos planteado, por eso es importante siempre previamente saber modelar la respuesta, es la fuente de variación que se va a ir generando. Para este caso de este modelo de un factorial A por B, donde tenemos un diseño completamente aleatorizado, tendríamos como fuente de variación primero el total, que recuerden ustedes que en este caso serían los desvíos de las variables respuesta menos la media general. Otra fuente de variación es debido al factor A que estamos planteando, otro, o sea, el efecto principal de A, otro para el efecto principal de B, luego la interacción A por B y finalmente el error experimental. Vean que las fuentes de variación que tenemos van de acuerdo a lo que se ha modelado previamente. Es muy importante el tema de la modelación. Luego, para cada una de estas fuentes de variación se van a calcular las sumas de cuadrados general, las sumas de cuadrados debido al efecto principal de A, las sumas de cuadrados debido al efecto principal de B, las sumas de cuadrados de la interacción A por B, y finalmente la suma de cuadrados de error, que generalmente se hace por diferencia de toda la fuente de variación, restándosela a la variación total dado por la suma de cuadrados general. Los grados de libertad es muy importante tenerlos en cuenta y controlarlos. Tendríamos que para el total sería la totalidad de unidades experimentales menos 1, o sea que acá sería el número de repeticiones por el máximo nivel del factor A por el máximo nivel del factor B menos 1. Luego para el factor A serían los niveles del factor A menos 1, para el factor B, B menos 1. Para la interacción, fíjense que es el producto de los grados de libertad para cada uno de los efectos principales, o sea, los A menos 1, que sería el factor A, y por B menos 1, que es los grados de libertad del factor B. O sea que es sencillo recordar cómo calcular los grados de libertad para la interacción. Y el error es por diferencia del total menos las distintas fuentes de variación que tenemos. Si lo deducimos, vamos a llegar a esta fórmula que tenemos, que los grados de libertad del error es igual a A por B, que multiplica a
número de repeticiones menos 1. ¿Cómo se obtienen los cuadrados medios? Y bueno, dividiendo los sumas de cuadrado de cada uno de los factores, tanto de A, de B, como de la interacción y también la del error, dividido los grados de libertad que le corresponde. Y luego obtenemos los F muestrales, que son los estalígrafos de prueba que utilizamos en este caso. Por lo tanto, estos F muestrales que obtenemos para los efectos principales y para la interacción se comparan con los F críticos para ver si rechazamos o no hipótesis nula. Fíjese que es muy importante analizar en las factoriales cómo interpretar las tablas de Adeba. Es muy importante esta conceptualización. Recuerda que cuando vimos los efectos principales, decíamos que los efectos principales era un promedio de los llamados efectos simples y que tiene sentido analizar los efectos principales si no hay interacción. En caso de que exista interacción, no tiene sentido mirar o observar los efectos principales. O sea que la forma de analizar una tabla de análisis de la varianza en los casos factoriales, lo primero que tenemos que ir a ver si estamos rechazando hipótesis nula en la interacción. Pues si estamos rechazando, tenemos suficiente evidencia muestral para el nivel de significancia que hayamos elegido de que hay un efecto de interacción entre los factores considerados. Por lo tanto, tendríamos que ver cuál o cuáles de esos efectos simples, o sea, las medias de esos efectos simples, o sea, en realidad la comparación de las medias de los distintos tratamientos combinados son los que están provocando estas diferencias o el hecho de que rechazamos hipótesis nula. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, una tabla de análisis en el caso factorial, lo primero que se mide si hay efecto de interacción, o sea, si estamos rechazando hipótesis nula. En ese caso, si pasa así, la prueba a posteriori que vamos a hacer es ver dentro de la interacción, abrirla, digamos, la interacción, para ver cuál de esas medias combinadas, o cuáles de esas medias combinadas son las que están produciendo un efecto de interacción. Si en el caso de que la interacción no rechazamos hipótesis nula, ahí sí podemos ir a ver los efectos principales. Ustedes van a encontrar en la biografía, y de hecho también a veces pasa en la práctica, que por supuesto que se mira un poco cómo han sido el comportamiento de los efectos principales, porque a veces vamos a ver que un efecto principal de uno de los factores es muy poco el efecto que tiene, en cambio el otro factor sí produce grandes diferencias. Entonces uno ya sabe que de esa interacción el que está teniendo más peso es uno de los efectos comparado con el otro. Eso da una idea también luego para las interpretaciones en términos del problema. Pero sí, si hay interacción, sabemos que no es lo mismo los comportamientos de los niveles de uno de los factores con respecto a los niveles del otro factor. O sea, depende cómo son las combinaciones, son las distintas respuestas que tenemos. O sea, es importante, vuelvo a repetir, en las tablas de Adeba de un factorial se empieza analizando la interacción. Si la interacción da significativa, no se analizan los efectos, no se analiza estadísticamente los otros factores, o sea, en el sentido de que vamos a ir a ver cuál es los efectos simples de esa interacción los que están provocando diferencias significativas.